La semana pasada, cuando se terminó el servicio, Paul y yo estábamos hablando Last week at the end of the service, I was chatting with Paul, y estábamos comentando un poco esta serie del libro de Hechos que ya llevamos varios meses de estarlo haciendo. we were discussing the series that we've been seeing on the book of the Acts, which has been ongoing for a little while now. Y la sección que seguía para hoy es la que tenemos aquí en la pantalla, Hechos 8, 26 al 40, que es la historia de Felipe y el etíope. For today, this is how far we've gotten. We're at Acts 8:26, which is the story of Philip and the Ethiopian. Y yo le comentaba a Paul, le decía, viera que Felipe es uno de los personajes favoritos míos de la Biblia. And I said to Paul, you know, Philip is one of my favorite characters in the Bible. Entonces me dice, ¿por qué no predica entonces? And Paul said, great, you preach. El problema es que cuando uno abre la boca se mete en problemas, ¿verdad? Algunas veces uno, ¿verdad? The real problem is when you open your mouth and you get in trouble. Pero bueno, le dije, déjeme ir a la casa, voy a orar y preguntar si el Señor quiere, porque una cosa es, hay que oír del Señor para este tipo de cosas, ¿verdad? So I said, well, let me go home and pray about it. You have to hear from God about these things. Y fui y oré y sí, el Señor dice, ok, le toca a usted. Bueno, está bien, aquí estamos entonces. So I did. I went, I prayed. God said, you do it, so I'm doing it. Entonces, comencemos con una palabra de oración. Let's start with a word of prayer. Y gracias, Señor, por esta mañana que podemos venir y reunirnos en tu casa. Lord, we thank you for this morning when we can come here together to your house. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en este país para hacer esto y estar aquí tranquilos y listos para recibir de ti. And we thank you, Lord, that we can do that in this country, that we can have the freedom to be here, to have peace, and to be able to focus on you and learn about you. Y gracias, Señor, por tu palabra que es viva. Thank you for your word, which is a living word. Y, Señor, que hoy vamos a estar hablando de una historia que ocurrió hace 2000 años, And that today we'll be talking about a story that happened 2,000 years ago, pero todavía impacta nuestras vidas el día de hoy, but that even today still has an impact on our lives. porque tu palabra es viva y eficaz. Because your word is a living word, it's effective. Y ven, Espíritu Santo, esta mañana y ministra a cada uno de nuestros corazones. Come, Holy Spirit, come this morning and minister to our hearts. Y que esa palabra viva toque precisamente donde necesitamos oír de ti este día, Señor. So that that living word will come today and will touch the place it needs to touch in every heart. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En tu nombre oramos esto. And we pray these things in your name. En nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén, amén. La historia de hoy, como mencionamos ahí, es Felipe y el etíope. As I said before, today's story is about Philip and the Ethiopian. Y es una historia muy singular de dos personas It's a surprising story. It's about two people que por unos cuantos minutos sus vidas hay una intersección, un encuentro. whose paths cross for just a few minutes. Son personas que nacieron y vivían miles de kilómetros separados unos del otro, People who were born and lived out their lives thousands of kilometers separate from each other. pero por la intervención de Dios hay un encuentro que dura unos cuantos minutos y que tiene un impacto que 2000 años después seguimos hablando de ello. But God intervened and he created an encounter between them, an encounter that whose impact we're still feeling now, thousands of years later. Y antes de hablar de estos dos individuos, quería tomar un momento y retroceder un poquito y hacer un resumen de lo que hemos estado haciendo estos últimos 2 meses. But before I talk about these two people, I want to back up a little bit and summarize some of what we've been seeing for the past 2 months. En inglés uno habla del big picture, el panorama amplio. Echémonos para atrás un poquito. Sometimes they talk about the big picture, which means stepping back and looking at the forest. Hace 2 semanas estuvimos aquí celebrando el Domingo de Resurrección 2 weeks ago, we were here finishing up the Easter morning service, y es el momento de celebración máximo durante el año de nosotros los cristianos. which is the culminating date of our life as Christians. Es el momento que celebramos la Jesús que murió pero resucitó y ahora nos da vida eterna a todos nosotros. It's when we remember that Jesus died and we celebrate the fact that he rose again and has brought us eternal life, Y en la cruz todos nuestros pecados fueron clavados. and that all of our sins were nailed to that cross. Está la resurrección de Jesús
So we have the story of the resurrection of Jesus. Y después él está unos días antes de subir al Padre. And then he was here for another few days before he went back to the Father. Y durante esos días él da instrucciones muy concisas y muy específicas a todos sus seguidores. And during those days, he gave very clear, specific instructions to all of his followers. Y esas instrucciones están detalladas en los siguientes pasajes que quiero leer para ustedes. And we can see those instructions set forth in the following passages that I'm going to share with you this morning. Quiero que leamos en Mateo 28, del 18 al 20. First, Matthew 28, from 18 to 20. Y este es el pasaje que lo que llamamos la gran comisión de Jesús. This passage is well known. We call it the Great Commission from Jesus. Mateo 28, comenzando con el versículo 18. So, Matthew 28, starting in verse 18. Y Jesús le dice, Jesús se acerca entonces a ellos, y estos son los apóstoles, discípulos, y les dice lo siguiente, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Verse 18, Then Jesus came to them is the disciples, and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. También él da, unos días después, da unas instrucciones finales, y esas las vemos en Hechos 1:8. Then a few days later, he gave his final instructions, and we see them in the book of Acts, chapter 1, verse 8. Y estas instrucciones son muy interesantes porque dan un sentido cronológico y geográfico de lo que viene. And it's interesting because it gives a clear chronological picture of what's about to happen. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Como les mencionaba, las instrucciones son bastante precisas. As I said, these are very specific instructions. Primero era esperar. The first one is wait. Esperar, y eso fue lo que hicieron los apóstoles, los discípulos, esperaron varias semanas. Wait. And this is what his followers did. They waited a few weeks. Y llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Until the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them. Y eso cuando estudiamos el capítulo 2 de Hechos, vimos todo lo que ocurrió ese día. We saw, when we studied chapter 2, everything that happened that day. Como fue prometido, el Espíritu Santo cae sobre todos los que están ahí reunidos. As had been promised, the Holy Spirit descended on all of those who had gathered together. Se cumple entonces la primera cosa que Jesús les dijo que iba a ocurrir. So the first promise that Jesus had made to them was fulfilled that day. Segundo, se cumple donde Él les dice, recibirán poder. The second promise was, you will receive power, and that was also fulfilled. Y eso definitivamente ocurren cosas extraordinarias ese día. No question about it, extraordinary things happened that day. Y se comienza a cumplir lo que Jesús dijo, van a comenzar a declarar las buenas nuevas, las nuevas de salvación. Then the other promise started to take place as well. He said, you will be declaring the good news of salvation. Y Pedro, el discípulo que tuvo tantos problemas y le costaba hablar y era abrupto en la forma que se comunicaba y tenía un montón de problemas. And there was Peter, the disciple who had so many problems, who spoke so impulsively, who was always getting himself into trouble. Pero con el Espíritu Santo que cayó sobre él, se pone de pie y 3,000 se convierten ese día. But when the Holy Spirit came upon him, he stood, and 3,000 people were converted that day.
No sé si alguien está atrás que me puede ayudar, pero no está funcionando esta cosa de las filminas. These slides aren't working very well. Maybe someone could help out No sé, back there. pero bueno, ahí no está funcionando esta tecnología. Too much technology. Y entonces cae el Espíritu Santo So the Holy Spirit did descend, y como vimos eso, y viene el poder y también comienzan a cumplirse otras cosas que había prometido Jesús que ocurrirían. and with the Holy Spirit came power and came the beginnings of the fulfillment of the things Jesus had promised. Y una cosa interesante de todos estos pasajes aquí es que Jesús habla de que seremos sus testigos, que declararemos su palabra. And something interesting that Jesus said in all this was that we will be his witnesses, that we will declare his word. Y comienzan primero en Jerusalén, It started in Jerusalem. y eso lo vemos en el libro en Hechos, ¿verdad? Que el día de Pentecostés. And we also saw that in the book of Acts on the day of Pentecost. Y luego comienzan a ocurrir otras cosas que demuestran ese poder que había caído sobre ellos. And then other things began to happen that demonstrated the power that had come upon them. Hechos 3, Pedro sana al mendigo lisiado, y eso lo vimos un domingo hace como 4 o 5 semanas. In Acts chapter 3, Peter healed the lame beggar. We saw that a few weeks ago. Un mendigo que llevaba años de estar a las puertas del templo y todo el mundo pasaba a la par y nada había ocurrido. This was a beggar who had been sitting at the doors of the temple for years, and everyone came and everyone went and saw him, and nothing ever changed. Pero como había caído el Espíritu Santo sobre los apóstoles, había poder y había una unción especial, ese día algo ocurre y él es sano, él recibe sanidad. But the Holy Spirit had come down on the apostles in power and in glory, and that day things did change. He was healed. Luego vemos a Pedro y Juan Then we saw Peter and John, que con una valentía y con una autoridad espiritual declaran frente al consejo, a todos los líderes, we saw them coming before the council, all the leaders with power and authority. y después de eso se siguen dando montones de milagros, sanidades. More miracles happened, healings took place. Luego seguimos el capítulo 6 y 7 que vimos, y ese fueron los capítulos que hablan sobre Esteban, sobre su arresto y el discurso que él tiene. In chapters 6 and 7, we saw Stephen, we saw how he was arrested, we saw the speech that he gave. Y ocurren muchas cosas ahí que pasan. Me brinqué a Hechos 5, que he hecho lo que pasó con Ananías y Zafira también. And many things happened there. I did skip chapter 5. That was the story of Ananias and Sapphira. Y entonces lo que está ocurriendo aquí en cada capítulo de Hechos es una demostración del poder de Dios. And what we see in all these chapters is a clear demonstration of God's power. Pero está interesante aquí que, ¿se acuerdan que Jesús dice, primero en Jerusalén, luego en el resto de Judea y luego hasta Samaria y los confines de la tierra? But remember what Jesus said. He said, first in Jerusalem, then Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pero si notan, todo está ocurriendo solo en Jerusalén. But at this point, it's all Jerusalem. Pero Dios tiene que hacer algo. God was on the move, however. La gente se está volviendo demasiado cómoda. Todos están muy cómodos. Todo está pasando demasiado bien en Jerusalén. People were getting very comfortable. Things were going very well in Jerusalem. Pero Jesús había dicho, tienen que salir de ahí. Jesus had said, you have to move out, Pasamos a Hechos 8:1. which takes us to Acts chapter 8, verse 1. Y dice Hechos 8:1, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersan por las regiones de Judea y Samaria. It says, on that day a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Y si se acuerdan, esa persecución se debe a raíz de la muerte de Esteban y los actos que ocurrieron después de ese evento. And on that day when the persecution broke out, it had to do with the death of Stephen and all the things that unleashed. Y uno diría,
qué difícil la pasaron todos estos creyentes en ese momento, ¿verdad? And you think how things were so hard for the apostles, all the things that were happening at that time. De un momento a otro hay más de 5,000 creyentes y si leemos este versículo parece que los 5,000 tuvieron que salir huyendo de Jerusalén en ese momento. In a moment, there were 5,000 believers, and now in another moment, those 5,000 had to scatter. Y algunas veces Dios usa cosas que no aparentan ser buenas para movernos de nuestra zona de confort. God uses things that don't seem good to get us out of our comfort zone. Y por naturaleza no nos gusta el cambio, By nature, we don't like change, pero Dios tenía un plan maestro but God had a master plan. y ocupaba que todos esos creyentes salieran de Jerusalén. Si no, se entrababa, no avanzaba el plan que él tenía. He needed those believers to get out of Jerusalem, otherwise his plan could never be fulfilled. Todos estaban muy cómodos ahí en Jerusalén. They were all very comfortable in Jerusalem. De hecho, ahora vamos a ver que estaban tan cómodos y eran tantos miles que era un dolor de cabeza administrativo manejarlos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahora más adelante con Esteban. We were just thinking that it had gotten, there were so many people, it was a real chore to manage all of that, to do all the administration, and now we'll see what happened. Ahora, pensando esto, ¿cuántos de ustedes les ha pasado algo parecido a esto? How many of you have been through something kind of like that? Que de repente ocurre algo en sus vidas y uno dice, qué mal, que Dios me abandonó, esto no sirve, qué feo, todos los negativos que uno puede decir. Something happened in your life and you said, this is terrible, God has forgotten about me, He's abandoned me, everything bad you can think of comes out of your mouth. Pero después del tiempo, uno se detiene y dice, ya entiendo lo que Dios estaba haciendo. But time went by and you stopped and you said, now I understand what God was doing. Si no hubiera ocurrido esa situación, yo no me hubiera movido de aquí a aquí. Y si no me hubiera movido aquí, no hubiera ocurrido esto y esto y esto y esto. If what happened had not happened, I would not have moved from there to here. And if I hadn't been here, then this wouldn't have happened, and that wouldn't have happened, and nothing would have happened. Y entendemos la soberanía de Dios y su plan para cada uno de nosotros. So you come to understand God's sovereignty and His plan for each and every one. Y entendemos que aunque muchas veces nosotros no entendemos lo que está ocurriendo, Él es soberano y Él tiene un plan y propósito para cada una de nuestras vidas. And you come to understand that even though you don't like what happened or you don't understand what happened, in the end God is fulfilling His plans for your life. Capítulo 8 es un punto interesante en la historia de Hechos, Chapter 8 is an interesting point in the story of the Acts porque se sale de Jerusalén because that's where we see the church leaving Jerusalem. y es una nueva etapa del cumplimiento de las órdenes e instrucciones que Jesús había dado. And it opens a new stage in the fulfillment and obeying of the orders, the instructions that Jesus had given. La semana pasada vimos Hechos, la primera parte de Hechos 8 y es la historia donde Felipe va a Samaria. Last week we saw the first part of chapter 8 where Philip left Samaria. Y esto fue algo bastante grande. Salir y ir a ministrar a un pueblo samaritano fue algo bastante significativo. That is to say, he left Jerusalem and went to Samaria, which was a very significant action to actually go to Samaria to teach. Y se acuerdan el domingo pasado todas las cosas increíbles que ocurrieron a través del ministerio Felipe en Samaria. And last weekend, we saw extraordinary things happening because of the fact that Philip went to Samaria. Y de hecho el mover de Dios en Samaria era algo tan novedoso que cuando los apóstoles en Jerusalén se dan cuenta, inmediatamente envían a Pedro y a Juan a investigar. O sea, ¿qué está pasando aquí en este lugar? And ¿verdad? what we saw last week was that the things happening in Samaria were so surprising and so unexpected that the apostles back in Jerusalem sent a commission. They sent Peter and John to find out what was going on. Ellos llegan y confirman que es legítimo todo lo que está ocurriendo ahí. They went and they discovered that it was true, everything that was happening Y there. más bien agregan algo más porque comienzan a imponer manos sobre los samaritanos y ellos son bautizados en el Espíritu Santo. And even more happened because they began to lay hands on the Samaritan converts and there were baptisms and more were converted. The Holy Spirit came. Entonces, eso es un resumen de
Hechos hasta 8 de primero hasta el capítulo 8, So versículo 26. So that's the bird's eye view of Acts from the beginning to chapter 8. Entonces hoy nos toca el tema de Esteban y el etíope. So today we're going to talk about Philip and the Perdón, Ethiopian. Felipe. Sí, la noche hice el mismo error también. Last night when I preached this, I made the same mistake. Felipe y el etíope. Perdón. Philip and the Ethiopian. Ok. Antes de comenzar esta historia, quiero detallarles lo que sabemos de cada uno de los dos personajes y luego vamos a hablar de lo que ocurre en el encuentro, esos minutos que pasan juntos. Before we tell the story, I want to talk a little bit about the background of these two characters, who they are, or where they came from. Felipe es bastante interesante porque hay bastante información de él en muchos diferentes lugares de la Biblia. Philip is interesting because in different spots around the Bible we find information about him. Ok, ¿qué sabemos de él? Bueno, primero que era judío, First of all, we know that he was Jewish, tenía piel blanca. that he was white-skinned. En el primer capítulo donde lo vemos en la Biblia es en Hechos 6. The first place we find him in the Bible is in Acts chapter 6. Como mencioné anteriormente, la iglesia había crecido tantísimo que estaban teniendo dolores de cabeza administrativos, o sea. As I said before, the church had grown so much that they were starting to have administrative headaches. Y los apóstoles aplicaron uno de los principios de administración, And the apostles applied one of the basic principles of management, que es delegar. delegate. Si hay demasiado para usted, delegue. If you can't handle everything on your plate, delegate. Pero hicieron algo interesante que dijeron, bueno, queremos delegar en ciertas personas, pero no pueden ser cualquier persona. So they did something interesting. Yes, we want to delegate some of this work to certain people, but it can't be just anyone. Tienen que tener buena reputación, They need to be people of good standing, tienen que ser llenos del Espíritu Santo full of the Holy Spirit, y llenos de sabiduría. and filled with wisdom. Excelente, 3 cosas. O sea, yo creo que si uno escogiera a la gente con esas 3 cosas, rara vez le va a ir mal. 3 good requirements. I think if you always could select people who met those 3 requirements, you wouldn't have a lot of problems. Y obviamente en todo esto de la sabiduría son probablemente dones administrativos que tenían estos 7 que fueron escogidos. And the requirement about wisdom tells us that they would probably be able to administer the affairs well. Y ahí en Hechos, si quieren leerlo, tiene los nombres de los 7 y entre ellos están Esteban y Felipe. This text gives us the names of the 7, which include Stephen and Philip. Y antes de comisionarlos para el trabajo que tenían a cargo, los apóstoles imponen manos sobre ellos y oran por estos 7. Before the apostles commissioned them for the work they were being asked to do, they first laid hands on them and prayed for them. Entonces, ese es el primer lugar donde vemos a Esteban. So that's where we first see Philip. Disculpe. Sí. Felipe, bueno, ya saben lo que estoy tratando de hacer aquí. You know who I meant. Siguiente lugar donde vemos nuestro amigo Felipe es en Hechos 8:6. Then we see Philip again in Acts 8, verse 6. Con la muerte de Esteban hay persecución, todos los creyentes se dispersan. We already saw that after Stephen died, there was persecution and the believers scattered. Hechos no dice por qué Felipe escogió ir a Samaria, It doesn't say why Philip chose to go to Samaria, porque eso era algo no normal para un judío, ir a Samaria. it was not what you would expect for a Jew to go to Samaria. Pero conociendo un poquito la personalidad de Felipe, yo casi siento que él dice, ¿y por qué no? O sea, es una actitud de, a mí que me importa lo que digan el resto de la gente, yo voy a ir ahí. O sea, como una actitud así que tenía este Felipe, ¿verdad? When I think about Philip and what kind of personality he must have had, I almost hear him saying, why not? Who's to tell me not to go? What do I care? I think it's a good place to go. Porque el judío normal no tenía nada que ver con los samaritanos. Because usually Jews wanted nothing to do with Samaria. Si él tenía que ir de aquí a aquí, allá a otro lugar, y pasar por Samaria, no lo hacía. If a Jew had to go from here to there and Samaria was on the way,
he didn't go. Agarraba un camino y daba toda una vuelta He would take the long way around para no pasar a través de Samaria, in order to avoid passing by Samaria, para no tener contacto con esos pecadores, con esos malvados, todas las cosas que le decían a los pobres samaritanos, ¿verdad? in order to avoid having any contact with those sinners, with those evil people, and all the other names they used. Pero Felipe era muy diferente. Philip was different. Felipe ya había entendido que el mensaje de salvación era para todos. Philip had already understood that the message of salvation was for everyone. No había distinción de raza, There was no distinction of race, nacionalidad, nationality, color de piel, skin color, estatus económico, economic status, grupo étnico, ethnic group, etcétera, etcétera. or anything else. Él tenía eso bastante claro. And it was very clear to him. Estamos tratando de conocer un poco más de Felipe. So we're trying to get to know this man, Philip, a little bit more. En esos pasajes en Hechos 8 vemos que tiene bastantes dones. In these passages in Acts 8, we also find that Philip had many gifts. Tiene dones de sanidad. He had a gift of healing. Dice la Biblia ahí que paralíticos y cojos se levantaban y caminaban después que él oraba por ellos. It says that the crippled and the paralytics, after receiving prayer from him, would stand and walk. O sea, tenía un poder y una autoridad bajo el Espíritu Santo bastante poderoso, bastante fuerte, ¿verdad? He had power and authority under the Holy Spirit. También tenía el don de discernimiento de espíritus, He also had a gift of discerning spirits, porque podía discernir los espíritus en las personas, orar por ellos, y dice Hechos que los espíritus salían gritando de las personas. He could discern the presence of a spirit in a person, pray, and the word says that the spirits would flee screaming out of the people. Obviamente tenía el don de evangelismo. Obviously, he had a gift of evangelism. El lugar donde él iba se convertía la gente. Wherever he went, people were converted. Luego seguimos más adelante en el libro de Hechos y volvemos a ver a Felipe. Later on in the book of Acts, we see him again. Y esa es la historia que vamos a hablar un poquito más hoy de cuando se topa con el etíope. And we have the story that we'll be looking at today when his encounter with the Ethiopian. Pero para terminar con Felipe, déjeme saltar un poquito más adelante. But first, I'm going to skip forward a bit. Después del encuentro con el etíope, Felipe es llevado por el Espíritu a una ciudad que se llama Azoto. After his encounter with the Ethiopian, Philip was taken to a place called, what's it called? Azoto, no sé en inglés cómo es, Azoto debe ser. Sí, Azoto. sí. Ujú. Que es una ciudad filistea. It's a Philistine city. Y luego él sigue moviéndose a través de la costa hasta llegar a la ciudad de Cesarea. It's Azotus. And after that, he continued along the coast until he reached Caesarea. Y Cesarea era un puerto muy importante construido por Herodes en la costa mediterránea. This was a Mediterranean coastal city, an important one that had been built by Herod. Y la última mención de Felipe es 20 años más adelante, en Hechos 21:8. The last time we see him is 20 years later in Acts 21. Y esto es cuando Pablo está volviendo de su último viaje y está volviendo a Jerusalén. Here Paul is returning from his final voyage and he's on the way to Jerusalem. Pero antes de subir a Jerusalén, él va a la casa de Felipe a pasar unos días con él. But before going up to Jerusalem, he first stopped by Philip's house to spend a few days with him. Entonces nos habla un poquito de que parece que Felipe se estableció en esa ciudad. So it looks like Philip settled in this city. Menciona interesantemente ahí que Felipe tenía cuatro hijas. And it's interesting to note that it says here that he had 4 daughters. No dice, habla de la esposa, pero asumo que tenía esposas y tenía 4 hijas, It ¿verdad? doesn't say anything about a wife. We can assume there was one. Y el autor de Hechos quiere explicar algo curioso que ocurre en la casa de Felipe. And the writer of the text identified a certain feature of Philip's household that he wanted to emphasize. No tenía mucho que ver con toda la narrativa, pero era tan interesante que como que tenía que incluirlo ahí, meterlo, ¿no? It wasn't really part of the narrative, but he found it so interesting that he wanted to make mention of it. Y era el hecho que las 4 hijas de Felipe eran profetas. It's the fact that Philip's
4 daughters were all prophets. Entonces esto me habla de un padre que puso mucho esfuerzo en educar a sus niños, sus hijas. Posiblemente él fue el que oró por ellas para que el Espíritu Santo viniera sobre ellas, que pusieran comenzar a funcionar en los dones del Espíritu. Es algo adicional que nos ayuda a conocer a Felipe. This suggests that Philip was a devoted father, that he invested time and effort in raising these daughters. He prayed with them, he laid hands on them, he taught them about the Holy Spirit, and helped them learn to prophesy. So this is it gives us another angle into Philip's personality. Y la última cosa, para terminar yo con Felipe, denota que él tenía el don de hospitalidad. And finally, the last thing we see about him is the gift of hospitality. Recibe a Pablo, He received Paul. recibe al profeta Agabus, que baja de Jerusalén para estar con ellos unos días. He received the prophet Agabus, who came down from Y había un Jerusalem. grupo grande que estaba con Pablo en ese momento. Entonces, obviamente era de esos que puertas abiertas. Mi casa es su casa, cuando usted quiera venga. Paul had a whole gang that traveled around with him, but the door was open to all of them. He was one of those people who would say, "Come on in, make yourselves at home." Entonces, como último, tal vez si me pasan la filmina ahí del mapa. No es muy común en la Biblia tener una historia tan completa de una persona. Normalmente se habla algo aquí y ya desaparece. Pero Felipe es interesante, que sabemos que estaba en Jerusalén, luego el Señor lo lleva abajo a Samaria, y en ese momento se llamaba la ciudad Sebaste porque Herodes le cambió el nombre. And as we look at this map, I just wanted to comment that there aren't a lot of characters in the Bible whose whole story we can see. But Philip's an exception. We know that he started off in Jerusalem. We know that he moved up to Samaria, to the city called Sebast. Luego es llamado para ir al camino del desierto para toparse con el etíope, que ya vamos a ver eso en más detalle. Then he was called to move down the desert road. We'll see that later, where he met the Ethiopian. Luego es llevado a la ciudad de Soto, sigue a Jopa y eventualmente se establece en la ciudad de Cesarea. Then he was taken to Azotus, to Joppa, and finally to Caesarea. Ok, ya tuvimos interesantemente bastante información sobre uno de los personajes de nuestra historia de hoy. So as it turns out, we have quite a bit of information about one of the characters in today's story. Ahora veamos al segundo personaje, el etíope. Now let's look at the other character, the Ethiopian. Y el etíope tenía varias características, tal vez ahí Jonathan si me las va poniendo, si me da favor. There were a few things we know about him. No sabemos tanta información del etíope como de Felipe. Not as much as what we know about Philip. Obviamente sabemos que era etíope, ¿verdad? We know that he was Ethiopian. Del país de Etiopía o la región de Etiopía. So he was from the region of Ethiopia. La Biblia no dice que tenía piel oscura o piel negra, The Bible does not say that he was dark complected, that he had dark skin. pero sabemos que todos los de esa región tenían piel oscura. Entonces creo que es bastante seguro poder poner eso en la pantalla y decir era de piel oscura. But we do know that people from that region were dark skinned, so it's a pretty safe bet to put in the list that he had dark skin. Y él era lo que se llamaba un prosélito. And he was what they call a proselyte. Es un gentil que ha adoptado el Dios de Israel como su propio Dios. That is to say, a Gentile who had adopted the God of Israel as his own God. Entonces, y después hay otra característica interesante. And there's something else. Si ven en el libro de Hechos, hablan que él era un eunuco. The book of Acts says that he was a eunuch. El término eunuco algunas veces se usa para denotar a alguien que tenía un rango bastante alto en un gobierno. Sometimes the word eunuch makes reference to a person who holds a fairly high position in a government. Pero la mayoría de las veces cuando se habla que es un eunuco es alguien que tuvo un tipo de cirugía, básicamente castrado. O sea, eso es lo que significa esa palabra ahí, eunuco. But usually the word eunuch refers to a person who was surgically castrated. Y la razón de esto es que era la forma que él demostraba la lealtad que él tenía hacia su rey. And they did this to demonstrate their loyalty to the king. El rey le había delegado en él el cuidado de la reina y de todo su harem y todas las mujeres que tenía él ahí. The king had put him in charge of his queen, of the whole harem, of the women who were in the palace. Y esta era una forma de mostrar la lealtad que él tenía a ese puesto que no le iba a fallar.
So this was a way to demonstrate his loyalty to the position he had been given and that he would not fall short. Otra cosa interesante era que vamos a ver ahora en el pasaje que él estaba leyendo las escrituras. Something else we find in the passage is that he was reading the scriptures. En ese momento había muy pocas personas que sabían leer, ¿verdad? At that time, very few people were literate. Entonces, es algo que nos denota que esta persona era una persona realmente en el cúspide de esa sociedad. So this tells us that this was a person who was at the top of society. Y lo último que nos menciona el pasaje es el puesto que tenía. Dice que es un alto funcionario a cargo del tesoro de la reina Candace. And finally, we see in the text that he was a very high-level official. He was responsible for the treasury of Queen Candace. Ok. Esa es la introducción de los dos personajes de nuestra historia de hoy. Un poquito largo, pero ya llegamos a donde teníamos que llegar esta mañana. So those are the two characters in today's story. It was a little long, but it brought us to where we needed to be. Comencemos leyendo la historia. Entonces, si quieren, me pueden seguir aquí en Hechos 8, versículo 26 al 27. Quiero comenzar ahí. So we're going to read the story. It's Acts chapter 8, starting in verse 26. 26, 26. Buscarlo aquí. Ok, un momentito para buscarlo yo mismo aquí. Ok, entonces el Señor le da unas instrucciones muy específicas a nuestro amigo Felipe. So God gives very specific instructions to our friend Philip. Y dice el siguiente en el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje. Verse 26, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out. ¿Cómo respondería usted a un tipo de llamado, un tipo de mensaje así? How would you respond to a message like this? Vea que las instrucciones son mínimas que él recibe, ¿verdad? These are minimal instructions. It's not much. Dice, nada más vaya hacia el sur, que es bajando de Jerusalén hacia la ciudad de Gaza, It just says go south to the road, that's the way to Gaza, por el camino del desierto. by the desert road. Es como si el Señor le dijera a ustedes, quiero que vaya a la carretera 27 que va camino a Caldera, vaya. It's as if the Lord said to you, listen, I want you to go out to Highway 27, which goes to Caldera Port. Go. ¿Qué pasa si el Señor le dice eso a ustedes? ¿Qué pasaría en su mente? ¿Qué harían? If God popped out, ¿Reaccionarían como Felipe y inmediatamente se fue? if God popped out and said that to you, how would you react? Would you jump Usted the ball up preguntaría a there? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pidiendo esto? Maybe Okay. you would ask why. Felipe preguntó por qué. Did Philip No. ask why? Okay. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pasaría por su mente What si else? Dios le dice eso a usted? What else might go through your mind? ¿Cuándo? When? Okay. Usted preguntaría cuándo, si hoy, inmediatamente, mañana, pasado mañana. Okay, When es do you una want? hora. Right now, tomorrow, day after tomorrow? ¿Qué otra cosa pasaría por sus mentes en este momento? Ok, sí, porque la carretera 27 es larga, ¿verdad? Sí, How sí. far? Highway 27 goes a pretty long way. So La how far? carretera entre Jerusalén y Gaza, la busqué ahora en el mapa, es 75 kilómetros. The road from Jerusalem to Gaza, I just looked it up, is 75 kilometers. O sea, tremenda caminada, ¿verdad? Pretty long walk. Era en bajada, que eso era bueno, eso era positivo, ¿verdad? At least it was downhill. Pero era caliente, But- no había nada ahí, era desierto. The weather was hot. It was a desert. There was No nothing había there. mucho, no había restaurantes y no había comida y otras cosas. No restaurants, no food. ¿Ah? No había Churchill tampoco. Tal vez en Gaza hubiera Churchill, pero de camino no había Churchill, sí, Couldn't eat a tampoco. snow cone, couldn't eat a Churchill, maybe not until you got to Gaza.
Ok, usted diría ahora no, usted diría, bueno, ya son las 11 y tengo que almorzar, hay que hacer la siesta, ya para la tarde mejor no, mejor voy mañana, ¿verdad? Ok. Or maybe you would say, yes, God, I'll go tomorrow. I have a lot to do today. ¿Perdón? Ah, sí, exactamente, o sea, a la hora que Dios me habla está muy fuerte el sol y mejor mañana tempranito cuando no ha salido el sol, ¿sí, Rosa? Right now, the heat of the sun, maybe I'll go early in the morning when it's not so hot. Ok, ok, esa es la pregunta que yo creo que me saldría a mí. Bueno, está bien, voy y entiendo que me está llamando, pero ¿hacer qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es? That would have been my question. Yes, you want me to go, I'll go, but what is it you want me to do? What are you sending me for? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales me encanta el personaje de Felipe. And this is one of the reasons why I love Philip. Tenía una intimidad con Dios, un conocimiento con Dios que si Él le decía vaya, Él simplemente iba. O sea, ¿para qué me voy a poner a preguntar si yo ya conozco a mi Dios y sé que Él solo me manda a hacer cosas buenas, cosas que valen la pena? He had such intimacy and such understanding of God that he didn't question. He said, I know God, I know who he is, I know that if he says to go, he needs me to go, and I will go. Así nomás, o sea, ¿por qué hacer tan compleja una cosa tan sencilla? Esa es la actitud de Felipe, ¿verdad? Sí. Philip's attitude was, why make something so complicated when it's really so simple? Seguimos adelante en la historia. Let's go on. Versículo 27. Felipe entonces emprendió el viaje. No tiene idea dónde va ni nada más va por la calle, ¿verdad? Verse 27. So he started out. Philip didn't know where he was going. All he knew was which road to take. Entonces dice el versículo 27. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. Ok, hay un montón de información interesante en estos dos versículos. There are a lot of nuggets of interesting information there. Primero dice que es el etíope que ha venido desde obviamente Etiopía. So it says that this man came all the way from Ethiopia, Era un viaje extremadamente largo. a very long trip. Saqué los mapas y comencé a ver un poquito, investigar un poco las distancias. I pulled out the maps and started measuring the distances. No sabemos de exactamente a dónde en Etiopía él salió. We don't know exactly where he came from in Ethiopia. Aquí está Jerusalén. This is Jerusalem up here. Este es un mapa con las fronteras de hoy en día, que obviamente eran diferentes en ese tiempo. This is a modern map. The borders were different at that time. Pero aquí está Egipto, luego Sudán, sigue Eritrea, Etiopía y Somalia. So we have Egypt, Sudan, Eritrea, Ethiopia, and Somalia. Él posiblemente vendría a algún lugar aquí, pero no sabemos exactamente a dónde. Chances are he was from somewhere around here, but we don't know exactly where. Si salió desde aquí, eran 4,000 kilómetros. If he left from over here, Somalia, it's 4,000 kilometers. Si salió como de por aquí, eran como 2,000, algo así, kilómetros. If it was up here in modern Sudan, then it would only be about 2,000 kilometers. No sabemos. But we don't know. Él estaba viajando en un carruaje con caballos. He was traveling in a chariot with horses. Y ustedes saben que esos no son muy rápidos, ¿verdad? And as you know, this is not fast transit. No era un autobús con aire acondicionado, un todo tipo de servicio, ¿no? It wasn't an air-conditioned bus with a lot of extra services. Sí era un carruaje con aire que le entraba, eso sí, ¿verdad? Cuando iban moviéndose, eso sí. I suppose it had pretty good ventilation. Pero leyendo, investigando un poco, decían que un carruaje con una buena calle y con caballos que pudieran estar cambiando cada cierta cantidad de horas, podían avanzar 80 kilómetros en un día. But I was reading about it, and I found that with a good chariot, and if you could switch off the horses regularly,
and it was a good highway, you could go maybe 80 kilometers a day. Si las condiciones eran bastante adversas, lo más 30 kilómetros en un día. Under worse conditions, maybe you couldn't go more than 30. Pero para hacer la matemática fácil, digamos que viajó 2.500 kilómetros y viajaba 50 kilómetros al día. But just to keep the numbers simple, let's say he traveled 2,500 kilometers at 50 kilometers a day. ¿Cuántos días es eso para los How much is matemáticos it? que le gusta? Figure it out. 50 días entonces. 50 days. Entonces, como mínimo viajó 2 meses, pareciera, ¿verdad? So he traveled at least 2 months. Entonces, eso le da una idea del deseo que él tenía de venir a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender a este personaje. So that tells us a little bit about his fervent desire to go worship God, and that gives us another clue about his personality. Ahora, no sabemos si él pidió vacaciones a sus jefes para ir 4 meses de viaje, no dice nada, ¿verdad? We don't know if he applied for vacation time from his boss. I want to go take a 4-month trip. We don't know. Algunas veces los reyes, como no podían viajar, enviaban a sus sirvientes a que fueran a adorar y pedir a Dios por ellos. Puede ser que eso estaba ocurriendo aquí en este caso. Sometimes if kings couldn't get away, they would ask their servants to go for them to a temple to pray for them. Maybe that happened. No here. sabemos. Lo que But, sí sabemos es que hay una relación entre Etiopía y Judea desde hace muchos años atrás, ¿verdad? We just don't know. But what we do know is that for many years there had been a good relationship between Judea and Ethiopia. Y se acuerdan que la reina de Sheba vino a visitar a Salomón, ¿verdad? Remember the Queen of Sheba who visited King Solomon? Y lo que entendemos, ella se convirtió y llevó eso de vuelta a Etiopía, ¿verdad? And as we understand it, she was converted at that time and took that faith back to Ethiopia. Entonces, muy probablemente había un grupo de creyentes en esa área de Etiopía, ¿verdad? So it's likely Prosélitos, como hablamos anteriormente. it's ¿verdad? likely that there was a group of believers there in Ethiopia, proselytes. Ahora, otro detalle interesante entonces es que él viene en el carruaje y viene leyendo las escrituras. Something else interesting. He's traveling along in his chariot reading the scriptures. Eso es muy interesante. That's interesting. Hoy en día yo tengo 7 versiones de la Biblia en esta cosita pequeñita, ¿verdad? In this little device, my telephone, I have 7 different translations of the Bible. Increíble, la tecnología para ciertas cosas es increíble, es una bendición de Dios, ¿verdad? For some things, technology is a blessing from God. Pero en ese tiempo, ¿cómo eran la Biblia, los pasajes? They didn't have smartphones back then. What were the Bibles like? Eran puros rollos y si uno quería una copia era copia palabra por palabra por palabra y era un proceso tedioso, larguísimo y extremadamente caro, ¿verdad? They were scrolls of parchment, and if you wanted another copy, you had to do it by hand, letter by letter. So it was very difficult to have copies of the scriptures. El hecho que él tenía un pedazo de la Biblia es muy interesante. But he had a copy of the Bible, and just that fact is very interesting. Era muy poco común que un individuo tuviera un pedazo de la Biblia propia. It was very uncommon for an individual to have his own piece of the Bible. Entiendan cada uno de ustedes el privilegio que tienen de tener toda la Biblia, cada uno hasta múltiples copias, ¿verdad? Qué privilegio que tenemos ahora, ¿verdad? Understand how privileged we are today to have multiple copies of the Bible. Y también el hecho que él tenía una porción de la Biblia habla de que tenía cierto poder económico para pagar que alguien le copiara una parte de la Biblia, ¿verdad? Una parte de las escrituras, ¿verdad? Another thing, the fact that he had a piece of the Bible means that he was wealthy enough to have been able to pay someone to copy it for him. Ahora, él está leyendo un pasaje en Isaías, que lo vamos a ver ahorita. So he was reading a passage from the book of Isaiah. No sabemos si él fue que cuando llegó a Jerusalén pudo comprar este pedacito de Isaías, tal vez eso fue lo que ocurrió, Maybe when he went to Jerusalem, he was able to purchase it. We don't know. o ya lo traía desde Etiopía y era algo que traía de viaje con él, no sabemos esa parte. Maybe he had it all along and brought it with him from Ethiopia. We just don't know. Ahora, la otra pregunta es, él viene en el carruaje y va de vuelta a su casa, está apenas comenzando el viaje de 2 meses. The other thing, he's in his chariot going home. He was just beginning this 2-month trip. Y no sabemos cómo le fue en Jerusalén, porque el pasaje no da detalles, ¿verdad? We don't know how things went for him in Jerusalem. The passage doesn't say. Pero yo me atrevo a decir que le fue mal.
I would guess that things didn't go very well. Primero, era gentil. To start with, he was a Gentile. Segundo, tenía la piel oscura. He was dark-skinned. Y tercero, era alguien que tenía su cuerpo que entendemos mutilado. And his body had been mutilated. A raíz de estas tres cosas, los judíos no lo hubieran permitido entrar al templo a adorar a Dios. With these three qualities, the Jews would not have allowed him into the temple to worship God. Y posiblemente ni lo hubieran atendido, ni tal vez ni le hubieran querido apoyar o a ayudar con preguntas. No sabemos, pero posiblemente tuvo una reacción bastante hostil contra él, ¿no? And chances are they wouldn't have wanted to help him. If he had questions, they wouldn't want to answer them. We can guess that the reaction to his presence was pretty hostile. Entonces, es posible que en ese momento él viene comenzando ese viaje de 2 meses y viene bastante desanimado. So he begins his 2-month trip back home again, and we can guess that may have been quite discouraged. Estamos suponiendo, ¿verdad? We're guessing. Había puesto un esfuerzo tan grande para venir a adorar a Dios y no lo dejaron. After making such an enormous effort to go worship God, they didn't let him. Sigamos leyendo en Hechos 8, seguimos con los versículos 29 y 30. That takes us down to verses 29 and 30. Versículo 21 dice, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 29 Go ahead. Yeah, you read it, Trent. Okay, 29. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y él le contesta, ¿y cómo voy a entenderlo? Contesta, si nadie me explica. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? Ok, 2 versículos, pero llenos de información muy interesante. It's just 2 verses, but it's got a lot of information. Primero, Felipe, el Espíritu le dice, le vuelve a hablar otra vez y le dice, acércate al carro, ¿verdad? First of all, the Spirit spoke to Philip again, and he said, go up to that chariot, stay near it. Leí varias traducciones, algunas traducciones dicen que Felipe corrió hacia el carro, ¿verdad? And several of the translations I looked into said that Philip ran to the chariot. Esta que leímos dice que se acercó rápidamente. The one we just read in Spanish says that he approached it quickly. The English said he ran. Es lógico que si un carruaje va sobre un camino, se va moviendo más rápido que lo que uno puede caminar, ¿verdad? Now, if this chariot was going down the road, we have to assume it went faster than Philip could walk. Entonces él tal vez tuvo que correr para alcanzarlo, ¿verdad? Para poder ponerse a la par y oír lo que estaba oyendo, ¿verdad? So to catch up, he had to run if he wanted to hear what the guy was reading. Pero no está muy claro la descripción y puede ser que el carruaje estaba parado y estaban descansando los caballos o no sabemos y nada más Dios le dice, vaya rápidamente donde él, ¿verdad? Maybe the chariot was taking a rest stop. We don't know, but all we know is that the Spirit said go and he went. Ahora, póngase en los zapatos de Felipe. Now put yourself in Philip's shoes. Dios le dice, vaya a este camino y en el desierto y él va. God said, go down the desert road, and off he went. No tiene idea para qué va a hacer, o sea, es simplemente vaya a caminar ahí, ¿verdad? Vaya a pasear, ¿verdad? He didn't know why, didn't know what he was going to do, he just went. Entonces, él obedece inmediatamente y va caminando, va sobre este camino. So he's walking down the road, Y de repente el Espíritu le dice, acércase a ese grupo. and the Holy Spirit said, go up to that group. No lo dice el pasaje, pero uno asume que era una delegación bastante grande. O sea, The passage doesn't say, but we can assume it was a fairly large delegation. uno no viajaba de pueblo en pueblo en esos tiempos solito en un carruaje. In those days, you didn't travel from town to town in a chariot by yourself. Era demasiado peligroso, ¿verdad? It was very dangerous. Entonces él seguro va con todo un ejército, pero por lo menos una escolta bastante grande de soldados que lo van acompañando. So he had a whole entourage of soldiers and others. Entonces el Espíritu le habla a Felipe y le dice, corra. So the Spirit spoke and said to Philip, run, go. Felipe tiene una fracción de segundo para analizar la situación y tomar una decisión. Philip had the fraction of a second to think about it and decide what to do. ¿Qué es lo que él ve? So what did he see? Ve a alguien muy importante, ve un montón de soldados con armas, ve una persona piel oscura, ve una persona que obviamente es gentil por cómo se viste,
Y en ese segundo, él tuvo que haber como, bueno, lo normal sería como parar un momentito, wow, espere un momento, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? What did he see? He saw a very important personage. He saw a lot of soldiers. They were armed. He saw this person who was dark-skinned, who was obviously a Gentile by the way he was dressed. And he had a fraction of a second to say, wait a minute, what am I supposed to do there? Pudo haber pasado por su mente, este es un gentil, yo no me voy a ir a asociar con alguien que me puede contaminar. Chances are he thought, that's a Gentile. He could contaminate me. I'm not going. O pensó, si me voy en carrera a ese carruaje, los soldados me van a sacar las flechas y en 2 momentos me matan, o sea, porque estoy atacando a su jefe, ¿verdad? He may have thought, if I go running after that chariot, the soldiers are going to, I'll have an arrow in my back because they're protecting him. O tal vez dijo, uy, esa persona es una persona tan importante, qué vergüenza ir a hablar con alguien así, porque no sé ni qué tengo que decirle, y si le digo algo mal, y si como dicen, me la pelo, o sea, ese es el problema. Or chances are he thought, ooh, this guy's really important. I can't do this. I might make a fool of myself. I might say something wrong. Creo que a todos nosotros ese tipo de pensamiento hubiera pasado por nuestras mentes, ¿verdad? I think all of us would have had thoughts like these. Pero ¿qué hace Felipe? But what did Philip do? ¡Pah! Inmediatamente ahí está la parte del carruaje, ¿verdad? Off he went, running alongside the chariot. Por eso me encanta Felipe, ese tipo. This is why I love this guy. Sigamos leyendo. Let's read on. Hechos, seguimos con el versículo 30 y 31. We're still in verse 31. Felipe se acerca deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le pregunta, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. Okay, ya vimos la reacción de Felipe, fue instantáneo. We've seen Philip reacted immediately, Pero el etíope también tenía que haber una reacción de parte de él, ¿verdad? but the Ethiopian also needed to react. Él es alguien muy alto del gobierno y de repente ve a este señor casi descalzo en sandalias corriendo hacia él a la parte del carruaje. He's a high-level government official, and this guy in sandals is suddenly running alongside the chariot. Él pudo haber dicho, quíteme eso, o me asusta, o qué me va a hacer este señor, o quién sabe qué pudo haber sido la reacción del etíope, ¿verdad? He could have said, get him out of here. I don't know what he's doing. Get him out of my sight. We don't know how he could have reacted. Pero no lo hizo, o sea, de alguna forma el etíope discernió, sintió que este hombre era bueno y que traía algo de buenas noticias para él, ¿verdad? But he didn't do that. Somehow the Ethiopian discerned that this man was there for good reasons. Y no solo le dice, ¿qué quieres? Sino que le dice, más bien venga, súbase entonces, súbase en el carruaje conmigo. Eso es todo un honor, ¿verdad? Subirse con el carruaje de un dignatario como este, ¿verdad? And so he didn't say, what do you want? Instead he said, come on up with me. But it's quite an honor for a high dignitary to do that. Y lo que dice el etíope nos pone a pensar. And what he said to the Ethiopian is certainly something to think about. Felipe le dice, ¿entiende lo que está leyendo? Y la reacción es, ¿cómo? Si nadie me quiere explicar, ¿verdad? Philip said, do you understand with what you're reading? And the Ethiopian said, no one will explain it to me. Sospecho entonces que le había ido mal en Jerusalén y que nadie le quiso explicar la palabra de Dios, ¿verdad? This is why I'm guessing that things didn't go so well for him back in Jerusalem. No one would give him the time of day or explain anything to him. Había ido a Jerusalén con la ilusión de orar a Dios y conocer más de su escritura, pero nadie le atendió. He was excited. He went to Jerusalem. He was going to learn more about the scripture, and no one would help him. Posiblemente se siente frustrado y decepcionado con Dios, Chances are he was discouraged, frustrated, disappointed with God. pero Dios oyó su súplica But God heard his plea. y por dicha Felipe estaba disponible para responder a la necesidad que este etíope tenía. And praise God, Philip was there ready to answer this man's questions. Yo diría que Dios fue afortunado en encontrar a alguien tan disponible como Felipe en ese momento crítico, ¿verdad? I would say God was fortunate to have had a person like Philip there to serve him at such a critical time. Uno poniéndose en la posición de Dios,
Put yourself in God's shoes. Qué complicado debe ser lidiar con nosotros, ¿verdad? It cannot be easy to deal with people like us. Dios tiene un plan y un propósito que quiere cumplir God has a plan and a purpose, y lo quiere hacer a través de nosotros, and He wants to do it through us. pero somos un dolor de cabeza muchas veces nosotros, ¿verdad? But we're just a headache so often. Él nos dice, vaya a hacer esto. ¿Por qué? He says, go do this, and we say, what do you mean? Why? Mañana, I can do it tomorrow, pasado mañana. or maybe the day after. Déjenme preguntarle a mis amigos a ver qué piensan. Let me check with my friends and see what they think. Complicado el trabajo de Dios, ¿verdad? God's work is not easy. Y este encuentro de estas dos personas era crítico para el plan de Dios. But the encounter between these two people was critical for God's plan. El plan de Dios era que el mensaje del Evangelio se compartiera primero en Jerusalén, God wanted the message of the gospel to be shared first in Jerusalem, luego el resto de Judea, the rest of Judea, sigue Samaria then Samaria, y luego hasta los confines de la tierra, and ¿verdad? then to the ends of the earth. Etiopía era exactamente los confines de la tierra en ese momento, o sea, no había casi lugar más lejos de la tierra conocida en ese momento. In those days, Ethiopia was the ends of the earth. They El- didn't know what lay beyond. El etíope era una persona clave en el plan de Dios. So this Ethiopian was a key figure in God's plan. Y era clave que Felipe llegara exactamente a ese momento para toparse con él y aclararle el mensaje para que él lo pudiera llevar de vuelta a su pueblo. So it was critical for Philip to be where he was, when he was, so that he could clarify, explain this message so the Ethiopian could take it to the ends of the earth. Y es increíble el timing, los tiempos de Dios, ¿verdad? God's timing is amazing, isn't it? Este señor va en un viaje de 2 meses. This man is on a 2-month trip. Felipe llega caminando y se topan precisamente en el momento exacto, ¿verdad? Felipe comes walking along and catches up with him at exactly the right instant. Si el etíope hubiera decidido salir de viaje un día antes, ya no se topan, o bueno, uno puede especular un montón de cosas, ¿verdad? If the Ethiopian had left a day sooner, they wouldn't have found each other, or you can speculate O all si day. Felipe hubiera sido como nosotros y le dice mañana Dios, tampoco se hubieran topado, Or ¿verdad? if Philip had been like all of us, he would have said, I'll go tomorrow, and it wouldn't have happened. Y leamos aquí entonces Hechos 8:32, Which takes us to verse 32. que ya está pasando el tiempo aquí. It's getting late, we've got to move along. Y entonces el pasaje de escritura que estaba leyendo el etíope era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y entonces el etíope le pregunta a él: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. The eunuch, this is verse 32. The eunuch was reading this passage of scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about? Himself or someone else? Y versículo 35 dice: entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Como los tiempos son exactos de Dios, todo está funcionando a la perfección, Again, God's timing is perfect. el etíope está totalmente listo. So the Ethiopian was absolutely ready. Dios ya lo ha preparado para el mensaje que Felipe le va a compartir. God had prepared him for the message that Philip was bringing. Y en cosa de minutos, él le explica el mensaje de salvación, le explica que ese pasaje era Jesús y cómo murió Jesús. And in a matter of moments, Philip had explained what the passage was about, that the prophet was Jesus. No tenía que pasar nada tratando de convencer al etíope, ya estaba listo. It didn't take a lot of work to convince the Ethiopian because he was ready. Y esto es lo que pasa cuando uno está caminando bajo la unción y la dirección de Dios y las cosas ocurren muy rápido algunas veces. That's Cuando the es way- el momento de Dios para algo, ¿verdad? That's the way it works when you're walking under God's anointing. Things move quickly because God
because it's God's timing. Lo complicado para nosotros es esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? The hard thing for us is to wait for Pero God's cuando es el tiempo de Dios, las cosas ocurren muy rápido, ¿verdad? But when the time comes, things happen. Seguimos con el versículo 36. Verse 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Es cosa de minutos y él se convierte. It was a matter of moments, and he was converted. Estaba listo. He was ready. Y la prueba de la convicción es que el momento que pasan y no sabemos qué tipo, si era un riachuelo o algo, pero ve agua y dice, quiero ser bautizado inmediatamente. And the proof of the timing and the readiness was that only moments had gone by when they saw water, and the eunuch said, "Stop, I want to be baptized." Y se convierte el etíope al Señor. So he was converted to the Lord. Y eso es lo último que sabemos del etíope porque él sigue a su país y nunca más sabemos de él. And that's the last we know about the Ethiopian. He continued on his journey home, and we do not see him again. Sí sabemos un poquito más de Felipe en esta historia, Philip's story isn't quite over yet here. porque pasa algo bastante inusual, bastante increíble, dice. Because something else amazing happened. Dice que, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way, rejoicing. Qué cosas más interesantes que le pasaban a Felipe, ¿verdad? No es cualquiera, ¿verdad? Este señor Felipe, ¿verdad? Las cosas que le ocurrieron. The things that happened to Philip, it's not a common story. Y uno preguntaría ahí, ¿por qué el Señor lo agarra de esa forma y lo deposita en otra ciudad? And you could say, why did God pull him out and drop him somewhere else? No sabemos, habrá que preguntarle a Dios algún día cuando estemos con Él en la presencia y un montón de preguntas que tenemos, esta puede ser una. We don't know, and this is one of the many questions we will be wanting to ask him when we're in his presence. Pero puede ser, uno especulando, puede ser dos cosas. Uno era que Dios necesitaba que Felipe avanzara el programa, lo que ellos tenían que hacer. Two possibilities come to mind. One could be that God needed Philip to get going with the plan that God had for him already. Porque Felipe es depositado en esta ciudad de Azoto. Because Philip was placed in this city of Azotus. Esta ciudad no era cualquier ciudad, And it was not just any city. era una ciudad de filisteos, They were Philistines, o sea, enemigos de los judíos y de Dios. long-standing enemies of the Jews and of God. Interesantemente, era la ciudad donde había nacido Goliat. And in fact, this was the city where Goliath was born. Entonces, a Felipe lo agarran y lo dejan caer en un nido de avispas, o sea, así, ¡pum!, en el puro centro, ¿verdad? So Philip is picked up and deposited in a wasp's nest, a hornet's nest, in the city of Philistines. Entonces, no sé si Dios dice, yo necesito que el programa avance y no sé si Felipe va a querer ir a la ciudad de Soto, mejor lo llevo yo, ¿verdad? Maybe God said, we got to carry out this program, and I don't know if Philip is going to want to go to Azotus, so I better just take him there. Y también, imagínense el etíope cuando llega a su casa, la historia que tiene que contar él, ¿verdad? Vea todo lo que me pasó y este señor de repente se desapareció del agua y tiene tremenda historia, ¿verdad?, para contar. Imagine the Entonces, stories that the Ethiopian will be able to tell when he gets home. This man appeared and suddenly he disappeared. Everything. ok, para terminar, dos pensamientos, I entonces, want to close with just two thoughts. que esta historia nos ayuda a procesar un poco. Things that this story will help us to process. Nosotros a menudo creamos expectativas que Dios va a hacer algo, ¿no? We often start building up expectations about God is going to do this or that. Y muchas veces la expectativa comienza a tener un montón de detalles. Va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Sometimes those expectations come because of a whole lot of little details. This happened and that happened, the other thing happened. We can see what God is doing. Y luego no pasa exactamente así. Then it doesn't happen.
Y nuestra reacción es de decepción y qué pasó con Dios y esto y el otro, ¿verdad? We're disappointed. We say, what's going on with God? And all kinds of complaints. Y me parece que esto es lo que le pasó al etíope en este caso. And I expect that that's what happened to the Ethiopian. Pero la lección que aprendemos aquí hoy es que Dios sí tiene cuidado de nosotros, But our lesson here is that God is taking care of us. sí tiene un plan para nosotros He has a plan for us. y sabe las verdaderas necesidades de nosotros. And He knows what our true needs are. Y algunas veces Él cumple esas expectativas de nosotros, pero en su tiempo y en su forma, And there ¿verdad? are times when we see that He fulfills this plan for us, but He does it in His way and in His time. Cuando el etíope llegó a casa, sus expectativas de su viaje estaban más que cumplidas, ¿verdad? When the Ethiopian finally got home, it turns out that his expectations had been more than met. Pero definitivamente no se cumplieron como él pensó y esperaba que se iban a cumplir. But not quite the way he expected it to happen. La última cosa para dejarles, The last thought I want to leave with you. ¿estamos disponibles nosotros para Dios? Are we available to God? Si Él dice, quiero que vayan para allá, ¿estamos disponibles? If he says, I want you to go there, are you available? ¿Somos de esos que reaccionan así o tenemos una lista bastante larga de excusas? Are you one of those people who react immediately, or do you pull out your long list of excuses? Interesantemente, yo tengo una situación donde Dios me ha venido hablando de algo ministerialmente que yo tengo que hacer. I myself am in a situation where God has been talking to me about a ministerial action that he wants me to take. Y sé que es de Dios, pero le he venido dando largas. And I know that God has been dragging it out. Y hace unas semanas Dios siempre me dijo, o lo hace o busco otra persona. Así de tajante And fue. a week ago, God said, either you do it or I will find someone else, period. Entonces, les dejo eso. La pregunta es, ¿estamos disponibles para Dios? So my question is that, are you available to God? Si estamos disponibles para Dios, entonces disfrutemos ese viaje de caminar con Él, que es un viaje increíble, ¿verdad? If you are available, then enjoy the journey. It's an amazing one. Vea este viaje que tuvo Felipe, ¿verdad? Es increíble todas las cosas que le pasaron a este señor, ¿verdad? Look at this trip that Philip had, all the interesting things that happened. Y básicamente es porque él siempre estaba disponible para Dios. Mainly it's because he was always available to God. Ok, pongámonos de pie y vamos a Stand with terminar me. con una palabra de oración. Stand with me. We're going to close with a word of prayer. Sí, Señor.